Mi mamá no te quiere aquí, desgraciada. Vete con tus padres. La voz de mi esposo atravesó la puerta con una fuerza que me cortó la respiración. Cada palabra rebotó en las paredes del pasillo y regresó a mí como una sentencia. Sentí el peso de su rabia clavarse en el pecho mientras, detrás de la puerta, los sonidos de los cubiertos y las risas continuaban como si nada pasara, como si yo no existiera. Por un momento solo quedó el eco, ese silencio espeso que duele más que el grito. Tenía la llave en la mano, fría, inmóvil, incapaz de girarla porque algo en mí se había quebrado desde hacía tiempo. La lluvia se mezclaba con mis lágrimas, aunque ya no sabía distinguir una cosa de la otra. Escuchaba sus pasos y la voz de su madre filtrándose entre los murmullos, el golpeteo de una copa sobre la mesa, la satisfacción escondida en un suspiro. Ella debía estar disfrutando el momento en que por fin me veía derrotada. No dije nada, no golpeé la puerta ni supliqué. Caminé despacio hasta el cuadro de electricidad junto al jardín, con el agua resbalando por mis brazos, y bajé el interruptor sin pensarlo. El chasquido fue breve, casi elegante, pero suficiente para apagarlo todo, las voces, la música, las risas, la falsa armonía. El silencio se volvió absoluto. El portón se abrió con violencia, y su figura apareció recortada bajo la luz azulada de la calle, con el cabello mojado y el rostro desfigurado por la furia. Parecía un desconocido. Me observó unos segundos antes de preguntar con la voz contenida, ¿qué hiciste? No respondí. Solo lo miré con una calma tan profunda que lo desarmó. Detrás de él, su madre asomó con una vela en la mano, buscando en la oscuridad la imagen de mi rendición, pero lo único que encontró fue mi silencio. En ese instante comprendí que ya no tenía nada que proteger. Había amado a un hombre incapaz de defenderme, que permitía que su madre decidiera qué lugar me correspondía dentro de mi propia casa. Había soportado desprecios disfrazados de consejos, miradas que me desnudaban sin decir palabra, noches en las que mi silla permanecía vacía aunque yo estuviera sentada frente a ellos. Esa noche, mientras la lluvia caía sobre mí, sentí que todo lo que había callado por años se disolvía junto con el maquillaje que la tormenta arrastraba. Tomé la maleta, no como un acto de orgullo, sino de dignidad. Sabía que quedarme sería negarme a mí misma. Di un paso atrás y observé cómo el reflejo de la calle iluminaba su expresión desconcertada, como si no entendiera que su propio desprecio había encendido mi decisión. No pronuncié una palabra, no cerré la puerta, no me detuve a mirar atrás. Solo avancé, dejando que el ruido del agua cubriera cualquier intento de explicación. El interruptor seguía abajo, y aunque ellos permanecieron en la oscuridad, fui yo quien, por primera vez en mucho tiempo, sintió que la luz había regresado. Antes de llegar a ese punto, antes de convertirme en la mujer que se marchó bajo la lluvia sin mirar atrás, hubo años enteros de silencios disfrazados de amor. Me casé con la ilusión de formar una familia donde el respeto y la ternura fueran las bases, creyendo que el esfuerzo siempre era suficiente para ganarse un lugar. Desde el primer día, traté de ser amable con su madre, de entender sus costumbres, de soportar su mirada que nunca me aceptó del todo. Me decía que era cuestión de tiempo, que los gestos pequeños abrirían puertas más grandes, pero lo único que se abrió con los años fue la distancia entre nosotras. Al principio, todo parecía un malentendido. Ella opinaba sobre cómo debía vestir, cómo cocinar, cómo limpiar, y aunque cada comentario tenía veneno, yo respondía con una sonrisa. Me repetía a mí misma que el respeto era el camino, que un día agradecerían mi paciencia. Me equivoqué, porque la paciencia con la gente equivocada solo se convierte en combustible para su crueldad. Trabajaba largas horas, intentaba mantener la casa en orden, preparaba las comidas que a él le gustaban y aún así, nunca era suficiente. Si algo salía mal, su madre encontraba la forma de recordármelo delante de todos. Cuando él regresaba del trabajo y ella se quejaba de cualquier cosa, él asentía en silencio, evitando mirarme. Nunca levantó la voz por mí. Nunca me defendió. Decía que no quería problemas, que lo entendiera, que su madre ya era mayor y no había que contradecirla. Yo lo entendía, pero con cada comprensión se me iba apagando una parte del alma. Recuerdo la primera vez que lloré a escondidas en el baño, sentada en el suelo frío con la puerta cerrada, escuchando sus risas al otro lado. Habían olvidado que yo estaba ahí. Esa noche su madre dijo que la mujer que no podía dar hijos pronto dejaba de ser esposa. Me quedé quieta, sin respirar, hasta que sus pasos se alejaron. Al día siguiente, preparé el desayuno igual que siempre, con las manos temblorosas, fingiendo que no había escuchado nada.
Poco a poco, aprendí a hablar menos. Empecé a vestirme de colores neutros, a moverme sin hacer ruido, a no dejar rastros de mi presencia. La casa se convirtió en una jaula limpia y silenciosa, y cada rincón guardaba un pedazo de mí que se había ido apagando sin que nadie lo notara. Él se acostumbró a ese tipo de paz, la que no viene del amor sino de la resignación. Cuando mi padre enfermó, pedí ir a verlo. Su madre dijo que no era prudente dejar la casa sola, que mi lugar estaba al lado de mi esposo. Obedecí. No estuve cuando él cerró los ojos. A veces pienso que ese fue el día en que perdí definitivamente la voz. Desde entonces todo lo que hice fue sobrevivir. Cocinaba, lavaba, atendía, y en cada gesto trataba de recordar quién era antes de convertirme en la sombra de otra mujer. Durante años, me repetí que el amor debía soportarlo todo, que las familias se construyen con sacrificios. Pero lo que nadie me dijo es que cuando uno se borra por completo para agradar, termina rodeado de gente que solo ama su utilidad. Cada sonrisa mía era una forma de pedir permiso para existir, cada silencio una disculpa anticipada. La última discusión antes de aquella noche fue por un mantel. Ella dijo que lo había arruinado con una mancha, él no me miró siquiera, solo repitió lo que escuchó, sin pensar. Esa indiferencia me dolió más que cualquier grito. Fue entonces cuando comprendí que el enemigo no siempre es quien te hiere, sino quien permite que otros lo hagan mientras tú te desangras en silencio. Con el tiempo, dejé de esperar disculpas. Aprendí a guardar mis lágrimas para momentos en que nadie pudiera verlas. Empecé a planear, no una venganza, sino una salida digna. Fui separando documentos, guardando copias, recordando dónde estaban los recibos, los papeles de la casa, las pruebas de cada esfuerzo que había hecho por sostener ese hogar. Cada cosa que él y su madre daban por suya llevaba mi huella. Ellos lo sabían, aunque nunca lo admitieran. Así llegó la noche del apagón. No fue una reacción impulsiva ni un arranque de rabia, fue la conclusión de una historia que se había ido pudriendo con los años. Cuando bajé el interruptor, no solo apagué la luz de la casa, también la fe ciega en un amor que ya no existía. Lo que vino después no fue un adiós, fue una liberación que tardó años en construirse. A veces me pregunto en qué momento exacto se perdió la mujer que soñaba con una vida tranquila. Tal vez el día que aprendió a callar por miedo, o aquel en que confundió el respeto con sumisión. Pero mientras caminaba bajo la lluvia aquella noche, comprendí que aún quedaba una parte de mí viva, pequeña, pero firme, esperando una oportunidad para renacer. Y esa oportunidad había llegado. Después de aquella noche, todo cambió, aunque nadie lo dijera en voz alta. Yo regresé al amanecer, empapada, con los zapatos llenos de lodo y el alma vacía. No porque quisiera volver, sino porque necesitaba hacerlo una última vez. Había pasado la madrugada caminando por las calles mojadas, pensando en cómo la vida puede volverse un lugar ajeno dentro de tu propia casa. Cuando llegué, él dormía en el sofá con la televisión encendida. En la mesa quedaban restos de la cena que no compartí, copas vacías y una vela consumida. A su lado, el teléfono mostraba decenas de mensajes de su madre, todos con el mismo tono: no dejes que vuelva. No lo desperté. Subí despacio las escaleras, guardé mi ropa en silencio y saqué una carpeta que había escondido hacía meses detrás del ropero. Dentro estaban las facturas, los contratos, los papeles de la casa que habíamos comprado juntos. Cada firma mía había sido una renuncia a algo que me pertenecía. Él insistía en que todo debía estar a su nombre, por seguridad, decía. Y yo, ciega de confianza, lo permití. Hasta que un día noté que la palabra nosotros ya no existía en su forma de hablar. Desde entonces, la convivencia se volvió una rutina fría, sostenida por la apariencia. En público fingíamos normalidad, pero en privado cada silencio era un muro. Su madre empezó a venir todos los días, diciendo que necesitaba revisar cosas, que quería ayudar. Cambiaba la posición de los muebles, abría los armarios, preguntaba por mis horarios. Yo trabajaba desde casa como diseñadora, y cada vez que intentaba concentrarme, la escuchaba mover cosas a mi alrededor, respirando cerca, husmeando como si buscara pruebas de algo. Un día la escuché decir por teléfono que yo solo estaba ahí por interés. No lo dijo bajito, lo hizo sabiendo que podía oírla. Su voz tenía esa calma venenosa de quien disfruta el daño que provoca. Esa noche cenamos los tres en completo silencio, y mientras yo servía la comida, ella dijo:
Cuando una mujer no tiene hijos ni trabajo estable, no debería reclamar un lugar. Él no levantó la mirada. Solo continuó comiendo, cortando la carne con movimientos lentos, como si el cuchillo no pesara tanto como su cobardía. A partir de ese momento, todo se volvió una prueba. Si llegaba tarde del trabajo, me cuestionaban; si salía a caminar, inventaban excusas para acompañarme; si hablaba por teléfono, preguntaban con quién. La casa dejó de ser un hogar y se convirtió en una especie de territorio vigilado. Hasta las luces parecían encenderse solo con su permiso. Empecé a notar pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos: facturas desaparecidas, sobres abiertos, mensajes borrados del buzón. Una tarde, cuando llegué del mercado, encontré a su madre revisando mi bolso sobre la mesa del comedor. Dijo que buscaba las llaves del garaje, pero lo que tenía en la mano era mi cartera. No dije nada. Solo la miré. Y en ese cruce de miradas entendimos que la guerra ya no era silenciosa. La tensión se volvió constante, como un ruido de fondo que no se apaga ni cuando intentas dormir. Las paredes parecían escuchar, los objetos recordar. Cada palabra mía era interpretada como una provocación, cada silencio como una ofensa. Él se escudaba en el cansancio, en los problemas del trabajo, en la necesidad de mantener la paz. Pero esa paz era una farsa que me iba consumiendo. Una tarde, después de una discusión absurda, me arrojó las llaves sobre la mesa. Dijo que si no estaba feliz, podía irme. Sonreí. No porque no doliera, sino porque por primera vez entendí que me estaba dando la libertad que tanto me negaba. Me encerré en el cuarto, abrí la ventana y dejé que el aire fresco entrara. El olor de la lluvia me recordó la noche del apagón. Todo se sentía igual, excepto yo. Ya no era la misma mujer que temía quedarse sola. Era alguien que empezaba a preparar su salida. Desde ese día, comencé a guardar copias de todo en una carpeta digital, a registrar conversaciones, a tomar fotos de los documentos que ella manipulaba. Sabía que se acercaba a algo grande, un movimiento final. No sabía cómo ni cuándo, pero intuía que su obsesión por el control la llevaría demasiado lejos. Las semanas siguientes fueron un desfile de provocaciones. Cambiaron la contraseña del banco, bloquearon mis llamadas, incluso movieron mis cosas de lugar. Aún así, no reaccioné. Mi silencio empezó a inquietarlos. Lo notaba en sus gestos, en la forma en que se miraban cuando yo entraba en la habitación. Me tenían miedo, aunque todavía no sabían por qué. Lo que no imaginaban era que cada día que me quitaban algo, me estaban dejando más libre. Y cuanto más libre me sentía, más claro veía el plan que empezaba a formarse en mi mente. Porque en las casas donde apagan tu voz, llega un momento en que aprendes a hablar con tus actos. Y yo estaba a punto de hacerlo. El domingo amaneció con esa calma tensa que precede a los días en que todo está planeado para fingir normalidad. Desde temprano, la mesa quedó servida con los manteles recién planchados, copas limpias y ese brillo forzado que intenta disimular la incomodidad que flota en el aire. Dijeron que vendría familia importante, y entendí al instante que se trataba de otra reunión donde el espectáculo ya estaba escrito. Me vestí sin prisa, me peiné hacia atrás y guardé en el bolso el teléfono con la serenidad de quien tiene preparado el último movimiento. Los invitados llegaron con sonrisas ensayadas y abrazos huecos, cada uno ocupó su lugar alrededor de la mesa como piezas de una obra repetida demasiadas veces. Permanecí al extremo, observando sin participar, midiendo los gestos, los silencios y las miradas cómplices que se cruzaban entre ellos. En el centro, su madre reinaba con la seguridad de quien ha aprendido a manipular cada palabra y cada respiración. Cuando tocó la copa con la cucharita y pidió silencio, todos obedecieron sin dudar. Su discurso comenzó con esa voz suave que usa para atrapar la atención, recordando sacrificios pasados, mencionando lo mucho que ha hecho por cada uno y lo poco que ha recibido a cambio. Poco a poco cambió el tono, deslizando frases dirigidas hacia mí sin nombrarme. Habló de la mujer que nunca entendió las reglas de la casa, de la que no respeta la autoridad, de la que ha causado problemas innecesarios. Cada palabra llevaba veneno y cada pausa estaba calculada para que doliera. Mientras hablaba, sus ojos buscaban los míos esperando la reacción que no llegó. Cuando el ambiente estuvo completamente de su lado, colocó una carpeta sobre la mesa con el gesto teatral de quien presenta pruebas irrefutables. Dijo que había llegado el momento de poner orden, que todo lo relacionado con la casa y las cuentas quedaría bajo la supervisión de personas responsables.
Nadie se atrevió a preguntarle quiénes eran esas personas. Mi esposo, sentado a su derecha, asintió en silencio con la mirada baja, y ese gesto confirmó lo que ya sospechaba desde hacía tiempo: estaban juntos en el plan. El discurso continuó con una lista de mis supuestas fallas, mencionando que yo gastaba sin control, que no contribuía como debía, que no valoraba el esfuerzo ajeno. Cuando terminó, dejó caer la última frase con una sonrisa triunfante: por el bien de todos, se firmaron los cambios necesarios para evitar futuros problemas. No hizo falta aclarar qué significaba. Los murmullos comenzaron de inmediato, las miradas se desviaron y la tensión llenó cada rincón de la habitación. Pedí ver los documentos. Lo hice con voz tranquila, sin alzar el tono ni mostrar enojo. Abrí la carpeta con cuidado y ahí estaba, una supuesta carta notariada donde yo renunciaba voluntariamente a cualquier derecho sobre la propiedad. La firma se parecía a la mía, pero no lo era. Sentí el pulso firme, no el miedo de antes. Saqué el teléfono del bolso y mostré en la pantalla las fotografías de cada documento original, con fechas y sellos, además de la respuesta del notario confirmando que jamás había emitido tal carta. Luego reproduje un audio en el que su hermano preguntaba a un tercero cómo imitar una firma sin dejar rastro. El silencio fue inmediato. Nadie se movió. Ella intentó mantener la compostura, pero el color se le fue del rostro. Balbuceó algo sobre un malentendido, sobre papeles confundidos, sobre errores administrativos. Nadie la creyó. El tío que siempre la defendía bajó la mirada, la prima dejó de sonreír y mi esposo se quedó sin palabras. Yo seguía sentada, observando cómo se desmoronaba la autoridad que había construido durante años a base de miedo. Expliqué, con voz firme y pausada, que había iniciado una verificación legal de todas las cuentas y propiedades, que los movimientos quedaban suspendidos y que cualquier intento de modificar algo activaría un envío automático con las pruebas completas. Nadie aplaudió, pero tampoco hubo objeciones. En la mesa solo se escuchaba el sonido débil de los cubiertos temblando contra los platos. Ella se levantó, fingiendo dignidad, repitiendo que en esta casa manda la familia. Respondí con calma que la ley no se negocia en el comedor y que esa casa se había levantado con mis horas, mis pagos y mis renuncias. Esa frase bastó para que su máscara se resquebrajara por completo. Vi en sus ojos el miedo real, no el que finge para controlar, sino el que siente quien sabe que ha perdido el poder. Sin gritos, sin portazos ni lágrimas, la reunión terminó envuelta en un silencio que dolía más que cualquier insulto. Cada invitado se marchó despacio, evitando mi mirada, como si temieran ser los siguientes en quedar expuestos. Mi esposo quiso decir algo, pero no lo escuché. En ese momento comprendí que ya no hablábamos el mismo idioma, y cuando las palabras dejan de encontrarse, el amor deja de tener sentido. Subí al cuarto, revisé mis archivos, confirmé los respaldos y cerré la computadora. Sabía que la batalla pública estaba cerca, pero también sabía que ya no tenía nada que temer. Por años me hicieron creer que mi valor dependía de quedarme callada, y esa noche entendí que el silencio también puede ser un arma si se usa en el momento correcto. Me miré al espejo y me reconocí en la mujer que nunca imaginé ser, alguien que no busca venganza, sino justicia. Afuera el viento golpeaba las ventanas con fuerza, como si el mundo estuviera celebrando mi primera victoria. Por fin comprendí que la opción nuclear no era destruir, sino dejar que la verdad hiciera su trabajo. Y esa verdad, una vez encendida, ya no se apaga. La mañana siguiente amaneció gris, con un silencio pesado que se metía por las rendijas de las puertas. No había ruido en la cocina, ni olor a café, ni pasos en el pasillo. Me levanté con la calma de quien ha esperado demasiado tiempo para llegar a ese día. Revisé los mensajes y confirmé que el correo con las pruebas ya había sido recibido por los abogados y también por los familiares que estuvieron en la reunión. No se trataba de venganza, sino de poner fin a una historia donde la mentira llevaba años disfrazándose de costumbre. Mientras me vestía, escuché el portón abrirse y el murmullo de voces alteradas. Sabía que vendrían. Era domingo otra vez, y las apariencias pesan más que la vergüenza en las familias que viven de lo que dicen los demás. Me asomé por la ventana y vi los autos alinearse frente a la casa, la madre de él con su blusa de encaje blanco, el hermano detrás cargando carpetas, la prima con su mirada curiosa y la vecina arrastrando la silla del jardín para tener mejor vista. Todo estaba listo para la segunda función. No bajé a recibirlos. Dejé que se acomodaran, que hablaran entre ellos, que intentaran organizar una versión nueva antes de enfrentarme.
Bajé despacio cuando el silencio se volvió expectante. Todos me miraron como si vieran a una intrusa en su propio territorio. En el centro del comedor, sobre la mesa, habían colocado mis papeles, los mismos que intentaron falsificar. A su lado, un sobresellado con cinta roja. Mi esposo lo sostenía con las manos temblorosas, su madre lo miraba con una mezcla de furia y miedo, como quien no confía ni en su propio hijo. Me senté sin pedir permiso. No había nervios, no había culpa. Había un cansancio distinto, el que llega cuando el alma deja de pedir explicaciones. Ella fue la primera en hablar, fingiendo calma, diciendo que todo se había malinterpretado, que no existía ninguna intención de engaño, que alguien, sin decir quién, había manipulado los documentos para crear conflictos. Repetía la palabra error como si creyera que podría borrar los años de abuso con un simple eufemismo. Dejé que terminara su discurso y le pedí con suavidad que abriera el sobre. Lo hizo con torpeza, intentando mantener la compostura frente a los demás. Dentro encontró una copia del correo enviado a la autoridad fiscal con los reportes de transferencia, los contratos de propiedad y las grabaciones de las llamadas que la involucraban directamente. La cara se le contrajo, el color desapareció y los ojos se le llenaron de esa mezcla de incredulidad y miedo que solo aparece cuando se ve frente al espejo de sus propios actos. Dijo que todo era un montaje, que no confiáramos en grabaciones manipuladas, que las mujeres resentidas son capaces de cualquier cosa. Su voz temblaba. En el fondo, el tío que solía apoyarla negó con la cabeza, la prima se levantó de la silla y se fue al jardín, incapaz de sostener la mirada. Nadie la defendió esta vez. Por primera vez, el teatro se quedó sin público. Tomé la palabra sin levantar la voz. Expliqué cada paso, cada copia, cada fecha, cómo habían intentado transferir la propiedad a nombre del hermano usando una firma falsa, cómo la madre planeaba dejarme sin nada, cómo el banco detuvo el proceso gracias al aviso que envié esa misma noche. Mostré las respuestas oficiales y los mensajes impresos donde ella se refería a mí como la inquilina. Cada palabra fue una piedra cayendo sobre la fachada que tanto cuidó durante años. Mi esposo intentó interrumpirme, pero su voz se quebró a la mitad de la frase. Dijo que no sabía nada, que todo era idea de su madre. Pero el correo que proyecté en la pantalla del televisor lo contradijo, ahí estaba su respuesta, aprobando el movimiento con la frase «hazlo rápido antes de que sospeche». Nadie respiró. Lo miré con la misma ternura que alguna vez le tuve y sentí cómo se deshacía dentro de mí el último resto de amor. No quedaba nada que rescatar. Ella se levantó de golpe, furiosa, gritando que yo era una ingrata, que me había aprovechado de su hijo, que lo único que buscaba era su dinero. Se acercó tanto que pude sentir su respiración, pero no retrocedí. Con la voz baja, casi en un susurro, respondí que lo único que busqué siempre fue respeto, y que eso, a diferencia del dinero, no se compra ni se roba. El ambiente se volvió denso, como si el aire pesara. Algunos familiares se retiraron sin decir palabra, otros fingieron atender llamadas, y los pocos que quedaron parecían no saber dónde mirar. Él se hundió en la silla, con las manos sobre la cara, murmurando cosas que nadie entendió. Su madre seguía de pie, inmóvil, mirando los papeles que ahora la señalaban como lo que era, una mujer que había confundido el poder con el derecho. No sentí triunfo, sentí alivio. Años enteros esperando ese momento, imaginando cómo sería la justicia, y al final fue simple, casi silenciosa. No hubo gritos, ni aplausos, ni castigos visibles. Solo una verdad puesta frente a todos, clara como el reflejo en un vaso de agua. Cuando terminó la reunión, tomé mis cosas y me dirigí a la puerta. Detrás de mí, la madre seguía discutiendo, buscando culpables entre los suyos. Antes de salir, me detuve en el marco y dije con serenidad que no deseaba nada de ellos, que el proceso legal seguiría su curso, y que lo único que necesitaba era que nadie volviera a pronunciar mi nombre. Nadie contestó. El aire de afuera olía a lluvia, igual que aquella noche del apagón. Caminé despacio hacia la calle, sin maleta esta vez, solo con mi bolso y una paz que pesaba menos que cualquier cosa que hubiera cargado en los últimos años. Cada paso era una página que se cerraba sin ruido, y al mirar hacia atrás, vi la casa envuelta en una sombra distinta, como si por fin mostrara su verdadero rostro. Un vecino me observó desde su porche y asintió en silencio, como quien entiende sin preguntar. El cielo comenzó a abrirse, dejando entrar una luz tenue entre las nubes. Sentí que el aire me pertenecía, que ya no tenía que pedir permiso para respirar. A unos metros,
El auto que alguna vez fue símbolo de control estaba estacionado con las llaves dentro. No lo tomé. Preferí seguir caminando. No quería que mi libertad dependiera de nada que hubiera pertenecido a ellos. Quería empezar de cero, aunque doliera. Mientras avanzaba por la calle mojada, recordé cada momento de humillación, cada palabra que me hizo sentir menos, y comprendí que todas esas heridas me habían enseñado el valor de no volver a mendigar amor donde solo existe necesidad de dominio. A veces se gana perdiendo, y ese día lo entendí todo. El teléfono vibró en mi bolso. Era un mensaje del abogado confirmando que la investigación se había hecho pública. Respondí con un simple gracias. No necesitaba saber más. Ya no buscaba justicia, porque en el fondo la verdadera justicia era haber recuperado mi voz. Seguí caminando hasta que el ruido de la lluvia se mezcló con mi respiración. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí miedo ni culpa, solo esa calma profunda que llega cuando uno deja atrás un infierno y aprende a caminar sin mirar atrás. Las horas siguientes se sintieron como un largo eco. No regresé a casa esa noche ni a la siguiente. Dormí en un hotel pequeño cerca del centro, con paredes delgadas y una ventana que dejaba pasar el ruido de la ciudad. No era comodidad, era libertad. Por primera vez en años nadie me llamaba para saber dónde estaba, nadie me vigilaba, nadie decidía a qué hora debía volver. Pedí un café, lo sostuve entre las manos y me descubrí temblando, no de miedo sino de desahogo. El cuerpo, después de tanto tiempo en tensión, necesitaba aprender a sentirse en paz. El teléfono no dejó de sonar durante la madrugada. Primero fueron mensajes de disculpas, luego intentos de justificación, y más tarde amenazas disfrazadas de reclamos. No respondí ninguno. Sabía que las palabras ya no servían. Cuando alguien se acostumbra a hablar para manipular, cada disculpa se vuelve solo una extensión del control. Opté por el silencio, porque entendí que la ausencia también comunica. A la mañana siguiente, la noticia empezó a circular entre familiares y conocidos. No fue necesario que yo hablara. Las pruebas habían llegado a sus destinos y el escándalo se encargó de hacer el resto. Amigos que hacía años no veía comenzaron a escribirme. Algunos recordaban cómo su madre siempre había tenido esa manera de humillar en público, otros confesaban que sospechaban lo que ocurría, pero preferían no involucrarse. Nadie imaginó que el precio de su silencio sería tan alto. Su hermano perdió el trabajo en la empresa donde ella lo había recomendado, y el banco suspendió temporalmente las operaciones de las cuentas compartidas. Las redes sociales empezaron a llenarse de comentarios, no de los míos, sino de quienes habían presenciado su trato hacia mí en reuniones y comidas familiares. La gente, cuando huele la caída del poderoso, encuentra valor para hablar. Mientras tanto, él intentó salvar lo poco que quedaba. Me buscó en el hotel, dejó una nota bajo la puerta diciendo que todo había sido un error, que su madre estaba enferma, que la situación se había salido de control. La leí despacio, sin enojo, y la rompí en pedazos antes de tirarla a la basura. Comprendí que quien permite que otro te humille en tu propia casa nunca se arrepiente de verdad, solo lamenta haber perdido su zona de comodidad. Pasaron los días y supe que la madre había enfermado del corazón. Algunos decían que fue el estrés, otros que no soportó la vergüenza. No lo celebré, pero tampoco sentí compasión. A veces la vida devuelve los golpes en silencio, sin crueldad, solo con precisión. No deseé su mal, pero tampoco su perdón. Cada quien carga el peso de sus decisiones, y el suyo era haber confundido poder con amor. El vecindario cambió su manera de mirarlos. Ya no eran la familia perfecta que presumía los domingos, las cortinas de su casa permanecían cerradas, el jardín sin cuidar, los autos sin lavar. La misma gente que antes los adulaba ahora cruzaba la calle para no saludarlos. En esa soledad fabricada por ellos mismos entendí que el verdadero castigo no siempre viene de la justicia, sino del desprecio social que acompaña la caída de las máscaras. Yo seguí mi rutina con pasos lentos, buscando un nuevo lugar para vivir. No quise regresar ni a recoger mis cosas. Envié a un abogado para que se encargara de todo y firmé los documentos que me devolvían mi parte de la propiedad. Me ofrecieron dinero para desistir de la demanda, pero no acepté. No necesitaba más que la tranquilidad de saber que la verdad se había dicho completa. Los días comenzaron a tener otra textura. Caminaba por las calles y ya no sentía esa mirada invisible que me seguía. Respiraba sin peso en el pecho, comía sin prisa, dormía sin sobresaltos. No había triunfalismo,
solo una calma que costó años de humillaciones. A veces, mientras observaba a la gente pasar, pensaba en lo irónico que resulta. Los que me llamaron ingrata ahora se devoraban entre sí buscando un culpable. Recibí la noticia de que su madre había vendido algunas joyas para cubrir gastos legales, que el hermano se mudó y que mi exesposo vivía solo, con la casa vacía, los muebles cubiertos con sábanas y las luces apagadas. Tal vez comprendió demasiado tarde lo que perdió, o tal vez nunca entendió nada. El amor no desaparece de un día para otro, se apaga cuando la dignidad enciende la última chispa. Una tarde volví a pasar por esa calle. No por nostalgia, sino por cierre. La fachada seguía igual, pero ya no sentí nada. Ni rencor ni tristeza. Solo distancia. Me detuve unos segundos, respiré profundo y seguí caminando. Esa noche escribí por última vez en mi diario: no hay justicia más grande que la paz que llega cuando decides no odiar. Y con esa frase cerré un capítulo que me había quitado años, pero que me devolvía una certeza: nadie destruye a quien aprende a estar completa en su propio silencio. Una semana después del escándalo recibí su mensaje, breve y sin adornos, pidiendo una conversación privada para aclarar lo que, según él, había sido un malentendido. Dudé unos segundos con el teléfono entre las manos, sabiendo que esa cita no cambiaría el pasado, pero sí podía cerrar lo que aún quedaba abierto dentro de mí. Acepté por paz, no por nostalgia. Cerrar no significa olvidar, significa mirar sin temblar lo que alguna vez amamos y reconocer que ya no pertenece a nuestro presente. Nos encontramos en una cafetería tranquila, con aroma a pan recién hecho y luz cálida que entraba por las ventanas amplias. Llegué antes, no por ansiedad sino por calma. Me acostumbré a llegar temprano a los lugares donde la verdad me espera. Cuando apareció, supe que el tiempo también lo había desgastado. Tenía el rostro apagado, la mirada cansada, los hombros vencidos de quien carga su propia culpa. Se sentó frente a mí, pidió un café sin azúcar y habló de trabajo, de noches sin sueño, de la soledad que habita en la casa vacía. Lo escuché sin interrumpir, no por cortesía, sino porque ya no sentía necesidad de defenderme. Quien se acostumbra a pelear por sobrevivir, aprende que la calma también es una victoria. Intentó justificar lo injustificable, repitiendo que nunca quiso hacerme daño, que su madre lo presionaba, que todo había sido para proteger lo que construimos. Respondí con serenidad que la protección no se demuestra ocultando, que el amor no necesita permisos, que la cobardía se disfraza de prudencia cuando uno elige callar por conveniencia. Hablé sin enojo, porque la rabia se había agotado hacía tiempo, y solo quedaba esa claridad que llega cuando uno deja de esperar disculpas que nunca reparan nada. Trató de recordarme los buenos momentos, los viajes cortos de domingo, las cenas improvisadas, la risa que compartíamos antes de que el desprecio se instalara en la mesa. Dijo que esos recuerdos merecían otra oportunidad. Agradecí lo vivido con respeto, pero aclaré que no hay nostalgia suficiente para reconstruir un lugar donde la dignidad fue sacrificada. Las casas se levantan con ladrillos, no con lágrimas, y la mía se había derrumbado desde que acepté quedarme en silencio mientras su madre decidía lo que yo valía. Sacó de su maletín una carpeta con papeles, proponiendo acuerdos económicos, compensaciones, promesas de equilibrio. Le pedí que guardara todo y hablara directamente con los abogados. Mi vida ya no se medía en cifras ni en objetos, sino en paz mental. No necesitaba regalos, necesitaba respeto, y ese tipo de riqueza no se compra. Asintió sin mirar, consciente de que las palabras que antes funcionaban ya no tenían poder. En un momento, su voz se quebró y preguntó si aún quedaba algo de la mujer que lo amó tanto, si había posibilidad de empezar de nuevo. Contesté sin vacilar que sí queda algo, pero no para él, queda mi respeto propio, el amor que aprendí a darme sin permiso, la libertad que no se negocia ni se entrega por miedo a la soledad. Esa versión de mí, la que nació del dolor, es la que hoy me impide volver al mismo lugar donde aprendí a desaparecer para no molestar. Quiso tomar mi mano, pero la retiré con suavidad. No fue rechazo, fue protección. El cuerpo también aprende a defender lo que el alma decide preservar. Me contó que su madre preguntaba por mí, que el médico recomendaba reposo, que la gente exageraba en redes, que quizás el tiempo pondría todo en su sitio. Respondí que el tiempo no arregla lo que se hizo con conciencia, que las heridas no se curan donde fueron abiertas, que la verdad no necesita esperar. Pidió caminar un poco antes de despedirnos. Acepté, sin prisa. Caminamos entre calles tranquilas, observando la vida cotidiana que seguía su curso, una mujer regando plantas, un niño aprendiendo a andar en bicicleta, un perro persiguiendo su sombra.
Todo parecía sencillo, y en esa sencillez comprendí que mi nueva vida no requería grandeza, solo normalidad sin miedo. Él intentó volver al tema, asegurando que buscaría ayuda profesional, que impondría límites, que cambiaría. Le deseé que lo hiciera, no para reconquistarme, sino para encontrarse. Todos merecen redimirse, pero no todos deben quedarse. Cuando pidió un abrazo final, accedí sin cerrar los ojos. Lo abracé unos segundos, respiré hondo, y solté despacio. No hubo llanto, ni promesas, ni finales dramáticos. Solo un adiós que no dolía. Caminamos hasta la esquina sin hablar. Le agradecí por lo bueno que existió, no para justificar el daño, sino para despedir el recuerdo con limpieza. Me dio la mano y la estreché con firmeza, como quien firma un acuerdo tácito de no volver a cruzar caminos. El regreso fue distinto. Sentí el cuerpo liviano, el aire más claro, la espalda recta y el paso seguro. En el reflejo de un escaparate me vi entera, sin huecos, sin miedo a ocupar mi espacio. Comprendí que la ruptura no fue aquella noche del grito, sino el instante en que entendí que mi silencio valía más que su perdón. Ya en el nuevo departamento, todavía con olor a pintura fresca, abrí una caja con pocas cosas, una taza con una grieta pequeña que no pienso tirar, una fotografía donde sonrío sin fingir, un cuaderno en blanco esperando mi historia, una lámpara que enciende sin permiso de nadie. Preparé té, me senté junto a la ventana y escribí en la primera página: hoy cerré sin drama, hoy elegí mi paz. No hubo más ruido, ni mensajes, ni culpas. Solo la certeza de haber salido entera de un lugar que intentó romperme. Dormí tranquila por primera vez en años, con esa sensación profunda de haber recuperado mi voz, mi luz y mi nombre. Han pasado varios meses desde aquella última conversación y todavía me sorprende lo rápido que se acostumbra el alma a la calma cuando deja de vivir en estado de alerta. Cada amanecer tiene un sonido distinto, el del agua corriendo en la cocina, el del viento moviendo las cortinas, el del silencio que ya no pesa. No hay voces detrás de las paredes, ni relojes que marcan rutinas impuestas, ni pasos que buscan controlar mis movimientos. Lo que antes fue jaula ahora es refugio, lo que antes fue miedo ahora es espacio. Encontré trabajo en un estudio pequeño, nada grandioso, pero mío. Diseñar me devuelve la sensación de crear desde cero, de decidir cada trazo sin esperar aprobación. Con los primeros ahorros compré una mesa de madera y una planta que crece junto a la ventana. Ver cómo se inclina hacia la luz me recuerda lo que soy, alguien que sobrevivió a la oscuridad sin perder la capacidad de florecer. A veces, cuando el sol se filtra en la tarde, pienso en todo lo que dejé atrás y me doy cuenta de que no hay vacío, hay ligereza. Supe que vendieron la casa. Nadie quiso comprarla al principio, decían que se sentía pesada, como si el aire cargara secretos. Su madre vive con una hermana en otro estado, alejada de todos los que alguna vez la admiraron, y él continúa trabajando en la misma empresa, más solo que antes, rodeado de silencios que se parecen al mío, pero sin paz. No siento lástima. No deseo revancha. Aprendí que la justicia verdadera no llega cuando alguien cae, sino cuando tú te levantas sin mirar a quien te lastimó. A veces vuelvo al mismo barrio, camino por las calles donde un día lloré bajo la lluvia, y me asombra lo distinto que se ve todo cuando ya no duele. Las fachadas son las mismas, los árboles siguen ahí, pero mi mirada cambió. No soy la mujer que temía abrir la boca, soy la que aprendió que el valor no se demuestra gritando, sino quedándose de pie cuando el mundo espera verte rendida. Los domingos, que antes eran tormenta, se han vuelto mis días favoritos. Cocino para mí, escucho música, abro las ventanas y dejo que la vida entre sin permiso. Nadie toca la puerta para dar órdenes, nadie me dice cómo debo comportarme, nadie me exige ser menos para no incomodar. Todo lo que poseo cabe en un par de cajas, pero cada objeto tiene historia y propósito. No hay lujo, hay sentido. De vez en cuando, personas que vivieron algo parecido me escriben. Me cuentan que después de escuchar mi historia tuvieron el valor de marcharse, de hablar, de poner límites. Entiendo entonces que todo lo que sufrí sirvió para algo más que mi propia libertad. No hay mejor recompensa que ver a otras mujeres levantar su voz y saber que, de algún modo, la mía les abrió un camino. Las noches ya no son largas. El miedo se disolvió en la rutina, la tristeza se volvió gratitud, la soledad dejó de ser castigo. Cada día amanece distinto, pero todos comparten un mismo fondo: paz. No la paz fingida de las apariencias, sino esa que se siente en el cuerpo, en la respiración, en la certeza de que nadie tiene poder sobre lo que soy. A veces,
Mientras tomo café en el balcón, miro hacia el cielo y agradezco por haber resistido. Entendí que todo lo que se pierde fuera de tiempo termina siendo ganancia. No hay heridas eternas, solo lecciones que cambian la piel y la mirada. La vida no me devolvió lo que me quitaron, me dio algo mejor, una versión de mí que no depende del perdón de nadie para sentirse completa. Cierro este capítulo sin rabia y sin lágrimas, con la certeza de que la justicia poética no necesita testigos. Consiste en despertar cada día sin miedo, en mirarte al espejo y reconocer a la mujer que fuiste, la que cayó, la que se levantó y la que ahora camina ligera, sin rencor, sin cadenas y con la frente en alto. Si esta historia te tocó, comparte para que otras recuerden que ninguna oscuridad es eterna. Suscríbete para más relatos que inspiran dignidad, fortaleza y libertad.